de puerperio, y también por otro lado para platicar sobre programas de manejo reproductivo de bovinos lecheros. Entonces ya en alguna ocasión les había platicado que había un programa de manejo que se llamaba el contrato de los 100 días, que en ese entonces lo manejaba una compañía que se llamaba Farmacia Upjohn. Ahora me parece que esto es lo que actualmente se llama Zoetis. No sé si todavía lo manejen, pero yo creo que si bien tiene algunas cositas que podemos criticarle, la verdad es que también tiene otras que son muy valiosas. Entonces se llama Programa de los 100 días porque comienza, si se fijan, 30 días antes del parto, aunque aquí estamos viendo todo el periodo seco, ahorita les comento por qué, y termina a los 70 días posparto. Y el objetivo sería que a esos 70 días posparto nosotros ya tuviéramos a los animales inseminados. Entonces, si hacemos cuentas chinas, porque la verdad es que se oye muy bonito, pero está medio canijo, ¿verdad? No está tan sencillo. Entonces, vamos echándole cuentas. 70 días a primer servicio. Vamos a suponer que sí estuvieran no a primer servicio. Ahorita vamos a ver, 70 días más, estamos hablando de una gestación de alrededor de 270 días, 9 meses. Estaríamos hablando prácticamente de un intervalo entre partos menor a sí, ¿verdad? 9, 7 y 7, sí. Estaríamos hablando de 340 días. Entonces, si se fijan, estaremos hablando de un intervalo entre partos menor a 12 meses, que prácticamente está en chino. Cuando yo era estudiante de vacología, ya hace muchos miles de años, se hablaba de que el intervalo entre partos ideal era precisamente de 12 meses, y la verdad es que ya estaba canijo. Entonces, perfectamente podemos hablar de un intervalo entre partos, incluso de 13 meses, y a mí no me parece mal. Que básicamente esto también estaría muy asociado con los días en leche, ¿verdad? Y básicamente también con el tipo de lactancias que tuvieran las vacas. Si tuviéramos animales con mucha persistencia, a lo mejor en ranchos donde se está utilizando un apoyo de somatotropina bovina, la verdad es que tener un intervalo entre partos tan corto, pues no sería lo más adecuado, porque a lo mejor se tendrían que secar las vacas cuando todavía su producción es alta. Y eso tiene dos implicaciones. Por un lado, el asunto de que voy a desperdiciar una posible producción, y por el otro lado, que mientras más leche tenga una vaca cuando yo la seco, la posibilidad de que tenga mastitis, pues la verdad es que va a ser más grande. Entonces, esto lo tendríamos que evaluar. Sin embargo, sabemos que una cosa es que la meta sea 70 días y otra cosa que en la vida real las cosas no salgan así. Entonces, se los voy a comentar así tal cual y vamos viendo que sí, que no, al menos desde mi punto de vista. A lo mejor ustedes tienen. Entonces, fíjense, ¿qué tendríamos que hacer en el periodo seco? ¿Sí? En el periodo seco estamos hablando de que en términos, nosotros vamos a secar a las vacas cuando tengan 7 meses de gestación, independientemente de todo lo demás. Sabemos que en ocasiones no alcanzan a llegar a los 7 meses de gestación dando leche. ¿Por qué? Porque a lo mejor a los 5 meses, a los 6 meses, a los 6 meses y medio, la producción que están dando ya es muy baja y entonces no nos resulta costeable estarles dando alimento de vaca productora y entonces decidimos secarlas, con todas las implicaciones que luego eso puede tener en el estado de salud de los animales. Pero vamos a suponer que llegamos a los 7 meses de gestación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer una prueba de California, por lo menos, para evaluar la salud de la ubre. Solamente podríamos secar aquellas vacas que no tengan mastitis. Entonces, básicamente, hacer la prueba de California sería asegurarnos que no hay mastitis, aunque sabemos que la mastitis que nos interesa, porque la mastitis que se trata es la clínica, es precisamente esa. Entonces, la prueba de California nada más sería una manera
de asegurarnos realmente que las vacas no tienen mastitis clínica, ¿verdad? Acuérdense que la prueba de California me va a servir para detectar vacas subclínicas, que tiene también sus asegúnes, porque recuerden que lo que diagnostica en realidad es la cantidad de células somáticas que hay. Estoy hablando como si ya hubieran llevado su técnica de bovinos lecheros, quizás, y como si todo el mundo estuviera muy, sí, las vacas. Entonces, por favor, si digo alguna cosa que algunos no comprendan, con toda la confianza del mundo me dicen. Sé que algunos tienen bovinos, pero algunos no, ¿verdad? Entonces, bueno, haríamos la prueba de California para descartar básicamente mastitis clínica, aunque les digo otra vez, la de California es para mastitis subclínica, pero nos va a permitir revisar si hay presencia de pus, si tenemos tolondrones o cuajarones, ¿verdad? Si tenemos coágulos, si tenemos sangre, si la leche está como suero, etcétera. Luego, si la vaca no tiene mastitis, entonces le aplicaríamos los tubos secadores, que los tubos secadores recuerden que no es otra cosa más que antibiótico que se administra a través de la mama y que tiene un vehículo que le permite ser de una duración prolongada. Entonces, no es que el tubo secador seque la vaca, haga que deje de dar leche, sino que es un antibiótico que va a durar de manera prolongada en la ubre, en lo que se cierra el esfínter, ¿verdad? Luego, tendríamos que hacer, antes de eso, más bien, tendría que ser lo número 1, la confirmación de la gestación, porque acuérdense que si se nos van las patas y secamos una vaca que esté vacía, nos estamos quedando ya sin leche y entonces tendríamos que echar a andar un protocolo de parto químico. Entonces, la confirmación de la gestación sería lo más importante. Recuerden que en esa etapa el feto ya está muy grandote. El útero ya no está en la pelvis, ¿verdad? Ya se cayó al piso de la cavidad abdominal. Entonces, yo tendría la opción de palpar placentomas, tendría la opción de hacer el peloteo, ¿verdad? Ese movimiento, metemos la mano lo más que podemos y hacemos esto, y entonces se mueven los líquidos que hay ahí y en ocasiones el feto choca contra nuestra mano, nos damos cuenta que ahí está. Y también lo más fácil, donde no tenemos que meter tanto la mano sería checar, el frénito de la arteria uterina media, que es una arteria que está como así de gorda, como mi dedo, a lo mejor hasta un poco más, y que tiene un pulso muy especial, que es así como un chorro, una cosa así. Bueno, se siente, no se escucha. Es que no sé cómo explicárselos. Y entonces confirmar que el animal está gestante. Es muy común que al momento del secado se apliquen vacunas, porque básicamente, ¿qué estamos pretendiendo? Que no nada más vamos a proteger a la madre, sino que vamos a aprovechar ese periodo en el que se va a formar el calostro para estimular la inmunidad materna, de tal manera que la inmunidad pasiva esté mejor, ¿verdad? Entonces, en el programa de laboratorio, lo que básicamente marcaban aquí era la aplicación de una vacuna que todavía existe, que se llama Enviracor, que es una vacuna que básicamente tiene Escherichia coli y está enfocada a la prevención de la mastitis de tipo ambiental. Pero hay muchos datos en donde parte de los programas de vacunación que tienen para otras enfermedades, para complejo respiratorio, para problemas de abortos, etcétera, hacen ese manejo. ¿Cuál sería la única desventaja de hacer vacunación al momento del secado? Que aquellos animales que estén muy abiertos, por ejemplo, una vaca que ya tenga 150 o 200 días abiertos, se le va a retardar la revacunación. No sé si me estoy dando a entender, esa sería una desventaja, pero efectivamente sería importante ayudarle a la inmunidad materna. Luego, sabemos que para que dejen de dar leche, no nada más se trata de dejar de ordeñarlas, sino también hacer una modificación en la alimentación, que nos va a generar una serie de problemas, de conflictos, que no han logrado resolver del todo los nutriólogos de rumiantes, porque tenemos una vaca que ya no le cabe la comida, ¿verdad? Sin embargo, es una vaca que debe recibir
una dieta alta en fibra para que el rumen no pierda mucho su capacidad. Y por otro lado, tiene que ser una dieta más concentrada, porque le cabe un 30% menos de lo que comúnmente come. Tenemos que pensar en minerales, ¿verdad? Entonces tiene sus complicaciones. Y otra cosa bien importante va a ser la evaluación de la condición corporal, que en un animal antes del secado, al secado más bien, debería de ser alrededor de 3 en una escala del 1 al 5. Entonces, bueno, les decía, en el caso del programa ellos sugerían que se metiera la vacuna de Enviracor a los 60 días antes de parir y que luego se hiciera la revacunación a los 30 días. Luego sabemos, les marco aquí los 21 días, porque sabemos que 3 semanas antes del parto, nosotros vamos a entrar, bueno, nosotros no, las vacas, a un periodo muy importante que se le llama periodo de transición o periodo de reto. ¿Por qué es importante? Se llama de transición porque justamente nosotros hablábamos de que acá en el día 60 habíamos hecho modificaciones en la dieta, en donde básicamente le bajamos a la cantidad de concentrado que los animales comen. ¿Por qué? Porque no van a dar leche. Sin embargo, nosotros sabemos que en el momento en que paran, necesitamos una dieta distinta, porque entonces sí van a producir. Pero ¿qué pasa con la flora? Nosotros tenemos que ir agregando de manera paulatina los concentrados, ¿verdad? Entonces, el periodo de reto básicamente a eso se refiere. Va a haber un cambio de alimentación en donde le vamos a empezar a dar otra vez al animal granos de manera poco a poco para evitar que tenga acidosis y que entonces cuando podamos hacer que entre de lleno a la dieta de animales productores. También vamos a necesitar hacer una evaluación otra vez de la condición corporal. Una cosa bien importante, este periodo seco no es un periodo apropiado para recuperación de condición corporal. Es decir, un animal que se haya secado en una mala condición, no es conveniente intentar engordarlo en esa época, ¿sí? Acuérdense que podemos tener posteriormente problemas metabólicos y el hecho de que el animal engorde podría salir hasta peor. Entonces, otra cosa importante en ese periodo sería resolver problemas de patas. Entonces, esto sería antes del parto. No sé si hasta ahorita tengan alguna pregunta. Es que luego siento así como que estoy wiri wiri y cada loco con su tema. Esperemos que no. Bueno, Yo, mándeme. la verdad, no sé de qué estamos hablando, maestra. ¿Me puede decir? Sí, lo que pasa es que les comentaba que ya había varias veces hablado, hecho alusión. Ahí está, hija. Pegada acá. Ahí está, en el enchufe. Había hecho alusión al programa de los 100 días, pero ahora que ando escombrando y arreglando cosas, me lo encontré. Entonces viene al caso porque nos permite hablar sobre puerperio y nos permite hablar también sobre programas de manejo reproductivo específicamente para ganado lechero. Entonces estoy platicándoles básicamente qué es lo que ese programa proponía. Les digo que era de un laboratorio que se llamaba Farmacia Open, que ahora es el laboratorio de Zoetis. Entonces estamos viendo el manejo que propone. Si se fijan, hasta ahorita, salvo el asunto de la vacunación, particularmente con Enviracor, que es una vacuna para mastitis ambiental, yo creo que no tiene nada que le pongamos, que le tengamos que criticar, porque esto es algo que tendríamos que hacer absolutamente con todo el ganado. Acuérdense que el periodo seco realmente es el inicio de la lactancia siguiente. Entonces es lo que más o menos les estoy platicando. Entonces vamos viendo. Ay, ya me atoré. Entonces vamos ahora con el periodo de la vaca fresca. ¿Sí? Recuerden, el programa empezó a los 30 días. Entonces, ¿qué es lo que proponen ellos? Nosotros tendríamos que evaluar otra vez la condición corporal y hacer una revacunación. En este caso, se están refiriendo también a la vacuna Enviracor para la mastitis ambiental. Tendríamos que pensar, en algunos ranchos también hacen revacunación al momento del parto para otras vacunas y tendríamos que pensar que eso, bueno, pudiera ser necesario
pero también que no es quizás el mejor momento en que un animal se puede someter a una vacuna. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, honestamente, no está en su mejor momento. Es un animal recién parido, es un animal que está muy estresado. Sin embargo, hay veces que es necesario. Entonces, bueno, cuando son animales que ya tienen varios partos y que no es la primera vez que se les vacuna, cuando ya es una revacunación, la verdad es que pudiera ser que el hecho de que sean animales estresados, pues no tuviera mucho problema. Entonces, bueno, no sean gachos, los que andan lavando los trastes, apáguenle por favor a su micrófono. Entonces, bueno, tendríamos aquí la propuesta de que los 10 primeros días después del parto, tendría que hacerse una evaluación clínica de todos los animales que incluyera la toma de la temperatura. Entonces, cuando me tocó trabajar en el rancho El Gigante, que tenían muchas vacas, no sé ahora cuántas tengan, pero deben ser también más de 1000 animales en ordeño, tenían un médico veterinario que se dedicaba única y exclusivamente a esto, a la revisión de las vacas recién paridas. Entonces, ¿qué se tendría que hacer al parto también? Bueno, además de la revacunación, la evaluación de la condición corporal. Y luego, nosotros tendríamos que hacer la evaluación clínica y esta sería como el diagrama de flujo, lo que podríamos encontrar. Podríamos tener animales normales, es decir, no tienen signos clínicos, no tienen fiebre y pues qué bueno, ¿verdad? Seguimos muy felices. Eso no significa que al día siguiente no volvamos a hacer la revisión, lo continuaríamos durante los 10 días. Podríamos tener también animales que estuvieran afebriles, pero que presentaran signos clínicos, como cuáles, que no estuvieran comiendo, que disminuyeran más de un 30% su consumo de alimento y que estuvieran apáticos y sin fiebre, ¿verdad? Y la otra opción es que tuviéramos una falta de consumo de alimento, que los animales estuvieran tristones además y que sí tuvieran fiebre. Entonces, si nos vamos por el lado de la fiebre, tendríamos que pensar en una enfermedad de naturaleza infecciosa. En este periodo, ¿cuáles serían las posibilidades? Básicamente, lo más importante, los problemas de mastitis y los problemas asociados al aparato reproductivo. Eso sería lo más importante. No quiere decir que en este periodo no le pudiera dar una neumonía a una vaca, sí podría, ¿no? O una diarrea de naturaleza infecciosa también. O incluso que estos problemas que se presentan al parto predispusiera, sí se oyó medio raro, pero sí, predispusiera a los animales a que tuvieran después otro tipo de complicaciones. Aquí se me barrió. En esta parte me faltó una flecha en donde si yo tengo presencia de signos clínicos más no tengo fiebre, tendría que sospechar de problemas de naturaleza metabólica, ¿verdad? Entonces, independientemente de eso, de esa revisión de los 10 días, desde el punto de vista reproductivo, este programa proponía un manejo con dos posibilidades. Animales que hubieran tenido partos normales, aquí tenemos una vaquita muy contenta, está sonriendo, que el primer manejo que pudiera dárseles entre el día 21 y el día 28 posparto fuera una aplicación de prostaglandina F2 alfa. Nosotros no tendríamos por qué estar metiéndole la mano, me estoy refiriendo a palpar, una vaca que hubiera tenido un parto normal antes de las 3 semanas, porque sabemos que antes de eso todavía el útero va a estar muy grande, va a haber loquios, no va a estar la involución todavía lista, incluso probablemente ni siquiera haya estructuras ováricas. Entonces no tendría sentido antes de los 21 días meterle mano. Entonces una opción para iniciar el manejo reproductivo sería la palpación o bien sin palpación, la aplicación de una dosis de prostaglandina, ¿sí? Cabe señalar que el Lutalice también es del laboratorio, ¿verdad? Entonces decía un patrón que yo tuve, don Chon Gutiérrez, que en paz descanse, decía que el reproductólogo del rancho seguramente tenía
ganaba dinero, ¿verdad? Por todas las prostaglandinas que él compraba. La segunda opción, muchachos, sería de manera especial para los animales que sí tuvieron problemas al parto, cualquier tipo de problemas al parto, que se les pusiera una prostaglandina entre el día 14 y el día 21 y posteriormente, a los 14 días después, se hiciera una segunda aplicación. Si se acuerdan, esto es justamente lo que nosotros estuvimos viendo cuando hablamos de sincronización estral. Yo puedo utilizar las dosis de prostaglandina repetidas a ciegas, ¿verdad? Sin palpar, y yo sé que de estos animales podría haber algunos que me respondieran. Pudiera haber algunos que entre el día 14 y el 21 ya hubieran tenido su primera ovulación y tuvieran un cuerpo lúteo capaz de responder. Pero yo no checaría calores aquí. ¿Por qué? Porque no se ha ajustado todavía el fin del puerperio. Entonces no podríamos tener un periodo de espera voluntario que fuera menor a los 40 días, ¿verdad? Sería algo ilógico. Y sabemos que las vacas que no me respondieran aquí, idealmente, me responderían 28 a 35 días después. Entonces, esta parte del programa es una de las primeras que yo pensaría que deberíamos de cuestionar. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál es la ventaja y cuál es la desventaja de esto? ¿Quién se anima a darme su opinión? Es una opinión, así es que puede ser una opinión distinta de la mía, no hay ningún problema. ¿Quién se anima a decirme qué opina? ¿Qué ventajas le ve a esto o qué desventajas? Anden. Pues de todos modos va a haber prostaglandinas, ¿no, maestra? Por la inflamación que hay por el parto. No necesariamente debería de haber inflamación. Esa es una cosa importante. Entonces, ¿en quiénes podría haber inflamación? ¿En cuáles vacas? En las que tuvieron problemas como distocias. En las que hubieran tenido problemas, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los peros que yo le veo. Lo que estamos viendo aquí, muchachos, es un programa que a final de cuentas es un programa muy cuadrado. Sabemos que en el caso de los bovinos y bueno, de las especies de producción, no nos queda más remedio que hacer medicina de hato. Es muy difícil que dijéramos, la vaca Lupita, la vaca Juanita, la vaca Petrita, la chingada, es una vaca muy común. Todavía hay lugares donde se llama la chingada. Entonces, es más complejo. Pero lo que también yo creo que no sería algo racional en un país donde nos sale más caro comprar hormonas que pagarle a un médico, no sería como muy racional a todos los animales tratarlos exactamente igual. ¿Qué es la ventaja que yo le veo al programa? Que si yo sé que tengo que meter prostaglandinas entre el día 14 y el día 21, o bien entre el 21 y el 14 y 21, y luego 14 días después, o entre el día 21 y el 28, ¿qué va a pasar? Que no se me va a ir ninguna vaca viva. Siempre y cuando esté al pendiente de los días en leche, tenga yo un programita, que ya vamos a hacer uno, yo creo que la semana que entra comenzamos con eso, en donde yo pueda ver cuáles vacas me van cumpliendo esos días. Entonces, no va a haber vaca que se me escape viva. Si hubo alguna que por alguna razón en este periodo hubiera tenido problemas, yo la voy a poder ver, la voy a encontrar de manera oportuna. Si yo no hago nada, pues no tengo posibilidades de encontrarla, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tendríamos que cuestionar es qué tan es bueno, qué tan valioso pudiera resultar meterle la prostaglandina o no metérselos. Y podrían hacerlo, podrían hacer una, así como el doctor Asprón les comentaba la semana pasada que en el rancho del TEC habían hecho el experimento
de probar, a ver, ¿qué pasa con las vacas tratadas con prostaglandinas y qué pasa con las vacas tratadas con infusiones intrauterinas? Y entonces pueden obtener sus resultados y decir, no, no es choro que esto es gastar dioquis. Efectivamente, no hay diferencia en días abiertos, no hay diferencia en servicios por concepción si les pongo la prostaglandina que si no se las pongo. O a lo mejor sí hay. Entonces, mi sugerencia sería esa, muchachos. Tienen que documentarse, pero tienen que probar, ¿verdad? Porque no en todos lados las cosas funcionan igual. Bueno, entonces vamos a seguirle. Déjenme. Oh, que la. Entonces, justamente los problemas que nosotros podríamos tener, un ejemplo es este. Miren, tenemos aquí un útero con una endometritis supurativa, una endometritis purulenta, miren, aquí se ve. ¿Qué veríamos nosotros como signo clínico? Pues muy probablemente tendríamos un animal con fiebre, pudiera ser un animal que es apático, un animal que tiene anorexia. La verdad es que hay veces que no. Hay veces que no tienen signos sistémicos y lo único que nosotros vemos es que cuando ese animal entra en calor, el celo, también se le llama celo al moco, está sucio y tiene estrías de pus o de plano es puro pus. Fíjense cómo aquí podemos observar claramente, miren, aquí están la parte, ahí se me fue la palabra, la parte materna de la placenta, vean cómo tiene todavía, las carúnculas, perdón, todavía están aquí. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando justamente del periodo posparto. Todavía no acaba la involución uterina, entonces es cuando tenemos este tipo de problemas. Acá tenemos otra imagen que me gustó mucho. A ver, ¿quién se atreve a decirme qué hay allí? Fíjense, bueno, es un animal abierto en canal, ¿verdad? Literalmente, vean, aquí está el útero. Es un ovino con una gestación gemelar. Y vean nomás, ¿qué es eso? ¿Quién se anima? Que está impresionante, por cierto. Está bien padre esa foto. ¿Una estenosis? Es, por ahí va, nada más que te confundiste con la palabra. ¿Qué es lo que tiene el ¿Esteatosis? hígado? Andele, eso, mero. Es una esteatosis hepática. La verdad es que este sería un ejemplo del otro tipo de problemas que ya sabemos, esto no es que se me haya olvidado, ya sabemos que en el caso de los ovinos, la cetosis y el hígado graso no es un problema que se presenta en el posparto, a diferencia de las vacas lecheras, ¿verdad? En el caso de las vacas lecheras sabemos que lo que desencadena el síndrome de la vaca gorda es, por un lado, una vaca que se secó gorda, ya sabemos. Entonces, por eso lo de la condición corporal es bien importante. O sea, no las queremos flacas, pero gordas tampoco. Y sabemos que el inicio de la lactancia es lo que va a desencadenar el balance energético negativo, que va a hacer que el animal empiece a vivir básicamente de sus reservas de grasa y que entonces tenga cetosis, ¿verdad? Y dentro de la cetosis sabemos que una de las complicaciones es que tenga hígado graso, que eso nos va a predisponer a otros problemas. Ahorita, a ver si nos alcanza el tiempo, lo vamos a comentar. Entonces aquí el problema del balance energético negativo se da, acuérdense que por eso se llama toxemia de la preñez en los borregos, porque cuando son gestaciones múltiples, pues le están bajando a la mamá su comida. Pero poco no está ese hígado impresionante, ¿verdad? Ni siquiera se ve color crema, está prácticamente blanco. Bueno, ¿qué sería lo que sigue? Los últimos días del contrato que dijimos que llegaba hasta los 70 días en leche. Entonces, fíjense, esta última partecita ya coincide con el fin del periodo de espera voluntario. Entonces, sabemos que ese periodo, no necesariamente, muchachos, ay, espérenme, es que luego le pico cosas que no debo. Ok, la canción, perdón, es que no necesariamente, ay, ya me regresé, les digo. Oh,
Todo porque quería remarcar aquí. No necesariamente tienen que ser 40 días de periodo de espera voluntario. ¿De qué dependerá eso? O sea, ¿por qué decir 40 días? O decir no, 50, o decir 60, o decir 70. ¿De qué debería depender? Que De ustedes le que, dijeran a un ganadero. de que vuelva a ciclar. Esa es una cosa bien importante, ¿verdad? Tenemos que tener animales que estén ciclándose. En teoría, ya deberían de haber ocurrido las dos cosas, ¿verdad? Ya debería de haber habido actividad ovárica y por otro lado ya debería de haber completado la involución uterina. Entonces, pudiera ser que la espera voluntaria fuera una para las vacas que parieron y sonrieron para la foto que para las que parieron con algún problema o que posteriormente tuvieron mastitis o tuvieron cetosis o tuvieron hipocalcemia, pues probablemente sí. Pero la otra, muy importante, sería que nosotros evaluáramos la fertilidad. Si nosotros manejamos un periodo de espera voluntario de 40 días y sabemos que la fertilidad debiera estar por arribita del 50% y con esos periodos de espera voluntario nosotros sacamos una del 20%, a lo mejor lo que estamos haciendo está mal. Y entonces deberíamos de darles más tiempo a los animales para que la fertilidad subiera. Entonces, ¿cómo es que vamos a tomar ese tipo de decisiones? A partir de los registros, a partir de los datos, de los parámetros que saquemos. Entonces, vamos a suponer que no son 40 días, es más, eso déjenmelo en blanco, simple y sencillamente, fin de periodo de espera voluntario, ¿qué significa? Que yo tengo que empezar a inseminar vacas. Y para eso ya conocen un chorro de opciones. Ya saben que pueden utilizar el OpSync, el PreSync, el CoSync, el HeatSync, y que todos esos tienen en común que es inseminación a tiempo fijo. Aquí tiene otra propuesta. Es una propuesta en la que habla de prostaglandina a los 14 días, GnRH, 7 días después de la GnRH, prostaglandina. Si se fijan, eso se parece un tanto al PreSync. Nada más que si se acuerdan, en el PreSync metemos dos aplicaciones de prostaglandina antes de iniciar el OpSync. Y luego propone un chequeo de calores. Sabemos que cuando un programa de inseminación termina con prostaglandinas, eso tiene desventajas, porque si se acuerdan, en promedio, la respuesta sería a las 72 horas. Pero eso no quiere decir que no tuviéramos animales que nos empezaran a entrar en calor a las 24 horas, ni animales que pasados los 5 días todavía estuvieran entrando en calor. Entonces, esto implicaría checar calores y hacen una propuesta. Dicen, si usted va a ir inseminando en la medida que va checando calores. Todos los animales que a las 80 horas todavía no presenten calor, sugieren que se haga inseminación a tiempo fijo, aunque recuerden que en términos generales, para convertir cualquier protocolo en inseminación a tiempo fijo, tendríamos que estar pensando que lo último que pusimos es un inductor de la ovulación. Y ya sabemos que eso puede ser o GnRH o estrógenos, ¿verdad? Aquí sugiere otra cosa. Dice, revisar a las vacas no preñadas y resincronizar a todas las vacas abiertas con GnRH. Sabemos que la resincronización con GnRH tiene una ventaja. Yo puedo meter GnRH a una vaca que esté inseminada y si esa vaca quedó preñada, no va a pasar nada. Lo que no ocurre si nosotros utilizamos prostaglandinas. Acuérdense que los gringos, nosotros también, pero los gringos más, tienen obsesión por los días abiertos, porque los días abiertos cuestan. Entonces, por eso tienen esa urgencia de decir, a ver, apenas tiene la vaca 20 días de inseminada. Todavía no podemos hacer diagnóstico de gestación, al menos por palpación rectal, ¿verdad? Entonces, por si no está gestante, vamos empezándola a sincronizar de nuevo. Entonces, por eso meten GnRH. Porque si le meten prostaglandina, pues ya sabemos que lo que vamos a hacer es que vamos a generar una reabsorción embrionaria.
Esta es otra que está más simple, prostaglandina, cada 14 días. Entonces, si yo pongo prostaglandina aquí y el animal entra en calor, insemino. Lógicamente ya no vuelvo a meter prostaglandina. Si no entra en calor, a los 14 días otra vez y así sucesivamente, y yo estaría inseminando cada vez que, bueno, al momento de detectar celo. No sé si tengan duda con esto. Entonces, otra vez, lo que yo le veo de ventajoso, muchachos, es que es un programa bien establecido en donde se determina de manera clara qué se tiene que hacer y cuándo, y cuál es el objetivo. Entonces, podríamos ponerle muchos peros, lo que estábamos mencionando hace rato. A ver, ¿sí vale la pena meterles prostaglandinas parejo a todas, aunque hayan tenido partos felices? ¿De veras es necesario que para los 70 días en leche ya todas las vacas estén inseminadas? Pues tendríamos que ver los números. No sé si hasta ahorita hay alguna pregunta. No. ¿No? No, maestra. Muy bien. Entonces, yo Maestra, espero que... si no es a los 70 días, ¿usted cuándo empezaría otra vez pues a poner prostaglandinas o cualquier cosa? Mira, sí tendrías que empezar a hacer manejo. Sí, yo creo que una de las cosas que es bien importante, ay Dios, es que esto, una vaca que haya tenido un parto complicado o que haya tenido cualquier cosa después, una retención de placenta, una metritis, una piometra, un desplazamiento de abomazo, mastitis, cetosis, cualquier problema, es una vaca a la que yo ya no debería de quitarle los ojos de encima. Porque si le quitas los ojos de encima, pueden pasar muchos meses en que esa vaca nadie la reporte por nada y entonces de repente te des cuenta, cuando sacas tu lista de animales, te des cuenta que tienes ahí una vaca que tiene 170 días de parida y que nunca se le ha dado siquiera un servicio. Entonces, allí sí sería un pecado que tú revises una vaca hasta ese momento. Entonces, una vaca que parió con algún problema, ya hay que estar ahí revisándola. Una vaca que haya tenido un parto normal y que no presente ningún otro problema, esa sí nos podemos dar el lujo de no estarla fastidiando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le dé la primera inseminación. Entonces, lo ideal sabemos que sería que fuera con celos naturales. Pero también corremos el grave riesgo de que si no se hace una detección de calores adecuada, pues esa vaca que parió bien, también se pudieran pasar 5 meses y nadie te la reporta en calor y entonces resulta que se te van abriendo. Entonces, dependería mucho del análisis de los parámetros. Nosotros vamos a tener que sacar los servicios por concepción, vamos a tener que sacar la fertilidad al primer servicio y en función de eso vamos a poder tomar una decisión. Entonces, les prometo que ese análisis lo vamos a hacer la semana que entra. Entonces, no sé, antes de que se me olvide, la próxima semana necesito que tengan por ahí a la mano, no sé cómo le vamos a hacer, pero bueno, que tengan una computadora con Excel. Les voy a mandar un archivo para que, se los voy a subir a la plataforma, ese archivito, para que todo mundo lo baje y vamos a trabajar con ese archivo para enseñarles cómo se hace un programa de manejo reproductivo en Excel y luego al final vamos a hacer el cálculo de los parámetros y lo vamos a analizar. Entonces, esta pregunta que me hiciste, Jessica, les va a quedar más clara, porque la verdad es que dependería de cada rancho, ¿de acuerdo? Bueno, ay, no sé por qué, como que estoy muy gritona y ya me estoy quedando medio afónica. Muy bien, entonces, ¿con qué atorones nos podemos encontrar en el posparto? La verdad es que las vacas son las que más mal se la pasan. Sin embargo, no son las únicas. Entonces, podemos hablar de complicaciones, tanto de naturaleza infecciosa como de naturaleza no infecciosa, y sabemos que básicamente nos referimos a problemas de tipo metabólico. Entonces, dentro de los problemas infecciosos, vamos a tener a la retención placentaria,
La endometritis o la metritis, básicamente se hace la diferencia por el grado de severidad del problema. Cuando hablamos del endometrio, sabemos que es solamente la mucosa uterina, y cuando hablamos del miometrio o hablamos de metritis, puede ser que no nada más sea el endometrio lo que está involucrado. De la piometra, que es una complicación a final de cuentas de lo anterior. De la mastitis, que sabemos que si nosotros tenemos una vaca que pare y tiene mastitis, es porque esa mastitis la guardamos desde el periodo seco. Entonces, por eso es muy importante hacer la revisión antes de secar. En el caso de las cerdas, se va a presentar un trastorno que se conoce como síndrome mastitis metritis agaláctea, que es de naturaleza diferente. Ya luego lo vamos a comentar. No solamente en las vacas se presenta esto, se puede presentar en cualquier especie, ¿verdad? Este nada más es básicamente de cerdos. Luego, problemas de naturaleza no infecciosa. Sabemos que tenemos la hipocalcemia y que las vacas no son las únicas que pueden tener. Recuerden que en los animales que tienen partos múltiples, a veces el parto se prolonga y eso genera que tengan problemas de hipocalcemia. Las perras pueden tener, las cerdas pueden tener problemas de cetosis, todos los rumiantes básicamente, problemas de hipomagnesemia e hipofosfatemia, que no son muy comunes en el ganado lechero, pero que sí se pueden presentar en el ganado de carne, problemas como desplazamiento de abomazo, entre otras cosas. Pues vamos empezando con la retención de placenta. Entonces ya sabemos que el parto se divide en 3 etapas, si se acuerdan, una etapa de preparación, una etapa de expulsión fetal y una etapa de expulsión de las membranas fetales. Si recuerdan, hablábamos de tiempos y dijimos, a ver, el caso de la preparación, pues pueden ser hasta 6 horas, ¿verdad? Dependiendo de si los animales son primíparos o ya han tenido más partos. En la expulsión, en el caso de los bovinos, alrededor de 2 horas. Y hablamos de un periodo de 12 horas en el cual debería ocurrir la expulsión completa de la placenta. Entonces, hay quienes son menos, no quise decir exagerados, porque en realidad no es exagerar, menos Yo había estrictos. leído que podía ir hasta 24 horas, ¿no, maestra? Sí, era lo que les iba a comentar. Entonces, hay quien es menos estricto y podría decir que 24 horas. Dadas las complicaciones que esto puede generar, yo creo que pensar en 12 estaría mejor. Entonces, bueno, básicamente van a ser un problema en los rumiantes, pero de manera muy particular en los bovinos. Sabemos que los rumiantes tienen placentas cotiledonarias, eso ya les da cierta predisposición. Pero luego sabemos que las vacas tienen unos placentomas, ¿verdad? Diferentes a los de los ovinos y los caprinos, que todavía hace que sea más fácil el hecho de que se retenga la placenta. Y por eso suele ser una retención total o completa de la placenta. En el caso de otras especies, la verdad es que es poco común. Las yeguas pueden tener retención de placenta, aunque en términos generales es solamente el corion, es decir, es una retención de una parte parcial, es lo que quise decir, una retención parcial de la placenta. Y en el caso de especies que tienen más de una cría, en donde sabemos que sale un fetito y sale su placenta, un fetito y su placenta, realmente lo único que podría retenerse sería la última, una parte de la última placenta, de la última cría, más si tenemos un problema de un parto que se prolongue o que sea distosia. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar de manera normal? La verdad es que la placenta empieza a degenerar, no es inmediato. Es decir, no empieza el parto y la placenta degenera y ya, no. Va avanzando la gestación y en los últimos meses sabemos que vamos a tener un problema ya circulatorio porque el feto está muy grandote, ¿verdad? En el último tercio básicamente crece. Entonces, eso empieza a generar problemas de isquemia. Entonces, va a bajar la irrigación de la placenta. Tenemos isquemia y entonces, ¿por qué se va a atrofiar esa placenta? Pues básicamente porque disminuye el riego sanguíneo y la placenta se empieza a calcificar. Acuérdese que en zonas donde hay muerte celular puede haber calcificación y eso va a generar que de manera paulatina se empiezan a desprender las vellosidades coriónicas.
Entonces, eso quiere decir que debe haber ocurrido ese proceso ya cuando empieza el parto, ¿sí? En el momento del parto, lo que va a ocurrir de manera inmediata, pues va a ser la ruptura del cordón umbilical y las contracciones que van a interrumpir de manera abrupta el flujo sanguíneo y entonces eso va a permitir que se separen los cotiledones, pero esto porque ya ocurrió previamente una degeneración. Entonces, si consideramos todo lo que está ocurriendo allí, podemos entender que alteraciones en la circulación sanguínea, procesos inflamatorios o bien alteración de las contracciones podrían estar involucradas en la presentación de la retención de placenta. Aquí tenemos una imagen que nos permite recordar cómo es esa placenta y entonces aquí tenemos muy claro, fíjense, la parte de la mamá, aquí tenemos el endometrio, vean cómo se meten como de alguna manera las vellosidades del endometrio siempre se me olvida cuál es carúncula y cuál es cotiledón, en el cotiledón fetal, y entonces eso va a generar que cualquier cosa que haga que esto se inflame dificulte la separación de la parte materna con la parte fetal. Entonces, ¿qué puede generar alteraciones vasculares? Inflamación o alteración en las contracciones. Pueden ser las maniobras obstétricas. Si nosotros metemos mano y maltratamos ese tejido, por ejemplo, cuando hay una distocia, pues es muy probable que ocasionemos inflamación. Cuando hay presencia de infecciones en ese útero, eso también puede generar inflamación, no nada más del endometrio, sino una placentitis. Acuérdense que hay muchos patógenos, como por ejemplo la brucela, que causan placentitis. ¿Qué tal que hay alteraciones hormonales? ¿Por qué podría haber alteraciones hormonales? Por un animal que tiene un parto prematuro, por ejemplo. Esto que estábamos comentando requiere tiempo, ¿verdad? Tiene que haber un proceso que lleva cierto tiempo. ¿Qué pasa si ese parto ocurre de manera prematura? Es probable que este proceso no se dé adecuadamente. Si nosotros inducimos el parto, puede ocurrir lo mismo. Y el asunto de los minerales, que tiene mucho que ver, sobre todo de algunos, ¿verdad? Con la contracción de los músculos. Entonces, todos estos podrían ser algunos de los factores involucrados con este asunto. Entonces, aquí tenemos los factores de riesgo. Ya dijimos los obstétricos, fíjense. Se ha visto que cuando un parto es difícil, del 90 al 100% van a tener retención de placenta. Entonces, si nosotros atendemos una distocia y luego nos vamos a dormir muy felices, pues ya la estamos cajeteando, ¿verdad? Porque tendríamos que prever que ese animal va a tener retención de placenta. Las gestaciones gemelares, la cesárea, si nosotros hacemos una cesárea, vamos a causar allí, por muy decentemente que lo hagamos, podemos causar proceso inflamatorio y edematización en ese endometrio y eso puede disminuir la facilidad con la que se desprenda la placenta. Luego el factor hormonal, les platicaba yo, en el caso cuando se utilizan, se pueden utilizar glucocorticoides, ¿verdad? Dexametasona, flumetasona, para inducir al parto. Recuerden que el inicio del parto es con una señal de las glándulas adrenales, ¿verdad? Entonces podemos inducirlo así, pero vean cómo la tasa de retención placentaria es muy alta cuando se hace la inducción. Los partos prematuros ya mencionábamos por qué y también las gestaciones prolongadas. Cuando hay una gestación que tiene más de 5 días extra, también esos mecanismos se alteran ya, ¿sí? Factores de tipo nutricional. Hay un montón de nutrientes que están asociados, por una parte, con la integridad de los epitelios, como por ejemplo la vitamina A, otros que claramente sabemos que tienen que ver con la contracción muscular, como el calcio y por ende la vitamina D. Ya sabemos que que no podemos absorber el calcio si no hay vitamina D, el magnesio y el fósforo, pero también aquí tenemos otros, la vitamina E y el selenio, el zinc y el yodo, y sabemos que estos, la vitamina E, el selenio, el zinc, tienen actividad antioxidante. Si se acuerdan, podemos tener
problemas en los músculos, ¿verdad? Principalmente en las crías, el músculo blanco en los rumiantes en términos generales, cuando hay deficiencias en la madre, y esto tiene que ver también con la capacidad del sistema inmune de responder a las agresiones. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver aquí en relación a la nutrición. Y por otro lado, la presencia de agentes infecciosos. Entonces, fíjense aquí, nada más es un ejemplito. Las condiciones tan diferentes en que puede parir una vaca. Esta está en un paridero, está con su camita de paja, limpio. Esta vaca está pariendo en el corral. A lo mejor es un paridero también, ¿verdad? Pero vean las condiciones. Entonces, y lo peor, lo que les había comentado el otro día, a veces las pobres vacas paran en la enfermería. Y en la enfermería se supone que están las vacas enfermas. Entonces, bueno, son asuntos que parecen nimios. O sea, las nimiedades son cosas así como que no tienen importancia, pero la verdad es que no. Entonces, si hay bichos allí, pues, bueno. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a tener? Déjenme ver, todavía tenemos chancecita. ¿Cuál sería la patogenia? Si hay en esa placenta, en esas células, estrés, hay problemas de hipoxia y hay alteraciones inflamatorias, sabemos que la inflamación es un mecanismo muy importante de defensa, pero también sabemos que es un arma de doble filo. Entonces, por un lado, se van a estar produciendo y liberando enzimas lisosomales que pueden ocasionar daño tisular. O sea, estas enzimas de los lisosomas nosotros sabemos que se inventaron, ¿verdad? Pues para vida de eliminar patógenos o también para eliminar tejidos dañados. El problema es que no son exclusivas para eso. Entonces, dentro del daño tisular que se genera, pues se daña tejido, la idea es eliminar tejido dañado, pero también se puede alterar tejido sano. Por otro lado, vamos a tener alteraciones inflamatorias en donde se van a producir una serie de sustancias, ya sabemos cuáles, la histamina, las prostaglandinas, la heparina, la bradicinina, interleucinas, leucotrienos, un chingo, perdón, se me salió. Y que básicamente lo que van a generar es cambios vasculares. Dentro de lo que puede ocurrir también es inmunosupresión, alteración en la quimiotaxis, que si se acuerdan es bueno, ahorita ustedes están llevando inmunología, ¿verdad? Si recuerdan, esto es la llegada de células inflamatorias a los sitios de daño. Y entonces, si se fijan, esta patogenia de la retención placentaria puede predisponer a otra cosa, que es la endometritis. Han hecho estudios en donde han visto cuál es la flora cuando hay retención placentaria y cuando nada más hay un retardo en la eliminación de la placenta, pero que no se llegue a considerar retención placentaria, ya han visto que la flora es muy similar. Entonces, como en otros trastornos en el cuerpo, la verdad es que no necesitamos que haya muchos bichos extra. Con la pura flora tenemos. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Inicialmente Streptococcus aquí está mal, es Disgalactiae, no es Disgalactin, es Disgalactiae. Luego Staphylococcus, frecuentemente coagulasa negativos, algunas que se les llama difteroides, como a Corynebacterium pyogenes, pero después también podemos encontrar ahí coliformes y bacterias anaerobias. Entonces, dependiendo de lo que pueda ocurrir, del tiempo que pase y de las bacterias que estén presentes, que aquí sí sería importante este asunto, ¿verdad? De que estuviera limpio, porque qué tal que allí, además de las bacterias de la flora, tenemos otras. ¿Qué tal que tenemos un animal que encima de todo tiene una esteatosis hepática? Y entonces la capacidad que tiene su hígado de detoxificación de todo, incluyendo toxinas bacterianas, esté disminuida. Entonces, eso podría ser la diferencia entre tener una retención placentaria, que prácticamente se podría considerar un problema local en el que el animal a lo mejor solamente tiene una febrícula, a lo mejor no deja de comer gran cosa, no está tristón, y entonces se resuelve sin antibióticos,
a tener un problema de naturaleza mucho más severo, en donde hay toxemia, en donde hay signos clínicos sistémicos y entonces no nos queda otro remedio que meter antibióticos por vía sistémica. Entonces, le voy a dejar porque ya se nos acabó el tiempo. Lo retomamos esto en la siguiente clase y vean lo que tenemos aquí. Hay hasta un video, si quieren, búsquenlo. Y se ve muy chido porque miren, hasta usa un palito el señor y le va dando vueltas y se desprende la placenta. Pero la verdad es que también hay estudios en los que se ha comprobado que en términos generales, la extracción manual de la placenta, en vez de ayudar, agrava la situación. Porque nosotros generalmente causamos más daño tisular así que cuando la tratamos sin estar metiendo mano, ¿sí? Entonces, acuérdense de lo que el doctor Asprón les dijo. El útero, nada más hay dos cosas para meterle. Semen y embriones, ¿verdad? Entonces, ese útero es bien importante que siga sirviendo. Ya acuérdense que la inflamación, cuando se vuelve inflamación crónica o si es una inflamación muy severa, va a terminar con fibrosis. Podemos generar adherencias. Y dependiendo de la localización que tengan esas adherencias, esa fibrosis, podemos tener un útero que vuelva a gestar o un útero que ya no sirva. Entonces, no se les olvide que en lo que revisamos la última clase hablamos de tasas de desecho muy altas y que esas causas de desecho se pueden ir de un 30 a un 50% causas de tipo reproductivo. Entonces, a veces uno acaba de cagarla para acabar pronto, ¿verdad? Y si quieren, hasta allí le dejamos. Y nos veríamos el próximo viernes, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario. No, maestra. ¿Sí, no? Bueno, muy bien, muchachos. Que tengan buen día. Gracias, maestra, igualmente. Que les vaya muy bien. Igualmente, gracias, maestra. Ándele, sí, les voy a ir subiendo Hasta ya luego, esto, no maestra. importa que lo esté, porque le estoy haciendo muchas modificaciones, pero